Cuando alguien se lava las manos diciendo, yo soy hombre bueno, yo a nadie le robo jamás 5 centavos, he hecho muchas obras de caridad, soy buen esposo, buen padre de familia, buen hijo, no mato, no robo, no le quito la mujer al prójimo, entonces yo soy un santo, esos que hablan así, son candidatos seguros para el abismo y la muerte segunda, son casos perdidos. Que ninguno de nosotros se crea santo, porque en el lado oculto de sí mismo, en ese lado que no ve, carga monstruosidades inenarrables, horripilantes, que ni remotamente sospecha. Desgraciadamente, la gente, como les he dicho a ustedes, no vive sino en una pequeña parte de sí misma. No ve la totalidad del cuadro, solamente ve un rincón del mismo. Se ha forjado cada cual un retrato sobre sí mismo, el retrato del hombre honorable. El retrato de la dama virtuosa aunque no lo sea, pero ella se cree virtuosa. El retrato del caballero caritativo, etc., y de acuerdo con ese retrato, condiciona su existencia, y de allí acciona y reacciona incesantemente. Allí están todas sus mezquindades, sus críticas y censuras, pero él se cree perfecto. Bien vale la pena reflexionar en todas estas cosas. Ver ese lado oculto de sí mismos, tener el valor de verlo. Todo el mundo lo sospecha, pero nadie se atreve a ver de verdad, cara a cara, ese lado oculto de sí mismo, donde están, precisamente, los factores que producen discordia en el mundo, donde está la censura y la crítica, donde está la violencia, donde está la envidia, etc. La envidia, por ejemplo, se ha convertido, dijéramos, en la mecánica de esta civilización, en el 161 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 018 El lado oculto de la luna psicológica, factor básico de la acción. Cuán lamentable es eso. Si alguien tiene un carrito, y de pronto ve que otro pasó con un carro más hermoso, un flameante automóvil, dice, hombre, yo tengo ganas de mejorar un poco, voy a ver cómo me consigo un carrito mejor, pero, no se le ocurre saber por qué se le ocurrió, por qué anhela un carrito mejor. Así, muchas veces puede suceder que el carrito que esté usando le está sirviendo, pero, ¿por qué anheló otro mejor? Sencillamente, por envidia. Y esa envidia está allá, en el lado oculto que no se ve, en el lado oculto de nuestra propia luna psicológica, allí está. Obviamente, se ha convertido, repito, la envidia en el resorte secreto de la acción y eso es realmente lamentable. Conforme nosotros vayamos progresando en la autoexploración psicológica, nos iremos haciendo cada vez más consciente de sí mismos, y eso es lo mejor. Ha llegado la hora de entender que los errores que nosotros vemos, los cargamos adentro de nosotros. Ha llegado la hora de entender que en tanto nosotros no conozcamos ese lado oculto de sí mismo, estaremos mal relacionados con el prójimo. Es necesario aprender a relacionarnos mejor consigo mismos, para podernos relacionar mejor con los demás. ¿Cómo podríamos relacionarnos bien con el prójimo, cuando ni siquiera nos hemos relacionado bien consigo mismos? No solamente debemos pensar en la luna física, repito, sino en la luna psicológica que interiormente cargamos, que es la más monstruosa. Hay en nosotros yoes de una monstruosidad terrible, están en el lado oculto que no vemos. Todas esas visiones que el Dante describiera en su Divina Comedia, con garras y aletas horribles, dientes y pezuñas, monstruosidades y monstruos, existen en el lado oculto de nosotros mismos, en ese lado que no vemos. Mas en el trabajo sobre sí mismos, hay pasos muy difíciles. Sucede que cuando trabajamos sobre sí mismos, cambiamos, obviamente. Al cambiar, somos mal interpretados por nuestros semejantes. Sucede que nuestros semejantes no quieren cambiar, ellos viven embotellados en el tiempo, son el resultado de muchos ayeres, y si nosotros cambiamos, ellos gritan y protestan, y nos juzgan equivocadamente. Todo esto debe saberlo el estudiante gnóstico. En el mundo se han escrito muchos códigos de moral, mas, ¿qué cosa es la moral? ¿Serviría acaso para la disolución del yo? ¿Podrá iluminarnos ese lado oculto de sí mismo, ese lado que no se ve? ¿Podrá conducirnos a la santificación, o qué? Nada de eso. La moral es hija de las costumbres, del lugar y de la época. Lo que en un lugar es moral, en otro lugar es inmoral. Lo que en una época fue moral, en otra época dejó de serlo. Así pues, ¿en qué quedamos? ¿En qué queda la moral? En la China antigua, matar a su padre era justo, cuando ya éste estaba demasiado anciano e incapaz de bastarse a sí mismo. Aquí, ¿qué diríamos nosotros de un hombre mata a su padre? Parricida.
¿verdad? Así pues, la moral es esclava del lugar, de las costumbres y de la época, repito. Entonces, ¿de qué sirven los códigos de moral que en el mundo se han escrito? ¿De qué sirve tan brillantes códigos? ¿Podrían ellos disolver el yo? ¿Podrían iluminar la cara oculta de nuestra luna psicológica? Nada de eso, no sirven. En el camino este de la disolución del yo, a simple vista pareceríamos inmorales. ¿Qué clase de 162 Samael aún Weor? El quinto evangelio. 018 El lado oculto de la luna psicológica moral necesitamos entonces seguir. ¿Cuál? Si no sirven los códigos, entonces ¿qué? Hay un tipo de ética que ustedes no lo conocen, algunos lo conocen en los Himalayas. Me refiero a ese tipo de conducta recta de la naturaleza, a esa ética que los tibetanos un día condensaron en los paramitas. Lástima que los paramitas no estuvieran traducidos, pues, al lenguaje occidental. Los he buscado, no los he hallado, es el tipo de ética real, pero, ¿quién la entiende? Tal vez ustedes la entiendan, tal vez no. Si ustedes cambian, puede suceder que la gente se vuelva contra ustedes. Si alguien de ustedes cambia, puede suceder que todos los hermanos que aquí están, lo estén calificando entonces mal, lo estemos señalando como inmoral, malvado, vea lo que ha hecho, o está haciendo, es decir, surge la censura. Y es que las gentes quieren que el iniciado permanezca embotellado en el pasado. De ninguna manera quieren que el iniciado surja a lo nuevo, que cambie. Cuando el iniciado cambia, es mal interpretado, juzgado equivocadamente. Así que el ego es tiempo, y el ego ajeno no puede tolerar que alguien se salga del tiempo. No lo perdona, de ninguna manera. A mí me corrieron de mi propia casa paterna, porque resolví cambiar. Me tenían demasiado atormentado con su mochismo. La férula de los profesores llovía sobre mí, incesantemente, los jalones de orejas, los golpes en la cabeza, porque no dominaba aquellas materias que para ellos eran muy fundamentales, cosas allá de los egos, pero que para ellos son básicas, y que se enorgullecen de tener esas cosas adentro, me corrieron. Me corrieron de mi propia casa paterna, me corrieron de la escuela y me corrieron de todas partes. Conclusión: yo era una calamidad, sencillamente porque estaba cambiando, porque no quería seguir metido en el tiempo, entonces, se me endilgaban toda clases de barbaridades, se me condenaba como hereje, malvado, y hasta se me perseguía para darme muerte. El enemigo número uno de la religión ortodoxa. Conclusión: me coloqué, como dice el dicho por ahí, fuera de onda. No podían perdonarme que me saliera, pues, del jacal, y no me lo perdonaron. Aquí mismos estamos todos reunidos. Si uno de ustedes cambia, puede estar seguro de que todos los demás le criticarán y estamos aquí, en pleno lumisial. Queremos que todo marche. Queremos que hasta el mismo maestro camine de acuerdo con ciertas normas preestablecidas en el tiempo. Yo les aseguro que ustedes no mirarían con agrado que yo me saliera de esas normas. Ustedes tienen sus normas, y si yo me salgo de esas normas, entonces ¿qué? Ya no mirarían con agrado eso. Posiblemente dirían: qué raro que está el maestro. Pero vean lo que está haciendo, y es un maestro. Imposible, eso no es un maestro. ¿Por qué? Porque me les salí del jacal, porque no quise seguir metido en sus normas, porque no quise continuar embotellado en el tiempo, porque no quise seguir encerrado en sus códigos de moral. Porque aunque parezca increíble, cada uno de ustedes sigue determinado códigos de moral, algunos de ustedes seguirán los 10 mandamientos que ya están estipulados, y de ahí no se salen ni a cañonazos. Otros de ustedes siguen normas más o menos preestablecidas por sus familiares en el tiempo. Otros de ustedes siguen determinadas reglas de conducta que aprendieron pues en distintas escuelas de tipo pseudo-esotérico o pseudo-ocultista, o que oyeron de sus preceptores religiosos. Cuando alguien se sale, cuando alguien no se comporta de acuerdo con esas normas que ustedes tienen establecidas en sus mentes, ese alguien para ustedes es un indigno, un infame, un malvado. 163 Samael aún Weor. El quinto evangelio. 018 El lado oculto de la luna psicológica. Vean ustedes cuán difícil es llegar uno a la autorrealización íntima del ser. A medida que uno se autoobserva psicológicamente, va eliminando, precisamente, esa cara oculta que no ve. Va conociendo que en su interior hay factores que ignoraba, crímenes que ni remotamente sospecha. Conforme disuelve tales factores, se originan cambios psicológicos, que obviamente se reflejan sobre sus semejantes.
Esos cambios son mal interpretados por el prójimo. De ninguna manera el prójimo puede aceptar que alguien no se comporte de acuerdo con las normas establecidas, de acuerdo con los códigos ya escritos, de acuerdo con los principios sustentados. Resulta que en el trabajo, muchas veces tenemos que volvernos inmorales. Cuando hablo de inmorales hay que saber entender esto, ponerlo entre comillas y subrayarlo, me estoy refiriendo, no estoy citando esta palabra en la forma que ustedes la están entendiendo, en la forma negativa. Quiero únicamente aclarar. Cito esta palabra, en el sentido edificante o dignificante, en el sentido positivo, constructivo. En el sentido de que hay necesidad de evitar los códigos caducos, de cierta moralidad sin basamento sólido. Tengo que llamar la atención a Aladino, porque ha llegado ya al final de la clase, y eso no está correcto. Has hecho un escándalo. Hay que llegar siempre puntuales, a la hora que empezamos a las 9 de la noche. A esa hora, bueno, mis queridos hermanos, llegamos, pues, a la conclusión de que la vía suele ser difícil. En ese camino angosto, estrecho, de lado y lado, hay horrendos precipicios, subidas maravillosas, bajadas horribles. Del camino suelen salir muchos caminitos. Algunos lo conduce a uno al dominio de determinadas zonas del universo, es decir, le convierten de hecho en un deidoso o cosmocrator, para hablar esta vez en el sentido indostánico. Otros le llevan a determinados paraísos. Aquellos nos traen de regreso a los sufrimientos de la tierra, más otros al abismo y a la muerte segunda. Hay sendas que se escapan del camino central con apariencias maravillosas de santidad, pero que conducen al abismo y a la muerte segunda. Es difícil no perderse. Lo normal es que se pierdan. Muchas veces por atenerse uno a un código de moral establecido, se pierde, cae en el abismo de perdición. Entonces, ¿cómo hacer? Autoobservarse psicológicamente en forma incesante, y antes de censurar a otros, censurarse a sí mismo. Y antes de ser violentos con otros, autoexplorarse, para conocer su propia violencia, su violencia íntima, que la carga, aunque la rechace, aunque piense que no la carga. Si la gente viviera en una forma más consciente, todo sería diferente. Desgraciadamente, nosotros, como les he repetido tanto esta noche, nos hemos forjado muchos retratos sobre sí mismos, porque solamente vivimos en una pequeña parte de sí mismos. Cuando proyectamos nuestra conciencia sobre esa parte que no se ve, los retratos aquellos dejan de ser alimentados y se vuelven polvareda cósmica. Nos toca, necesitamos cambiar. Qué pequeños y deformes retratos nos hemos forjado de sí mismo, qué mezquinos. Y cuán lejos están esos retratos de lo que realmente somos, desgraciadamente. Estaba pensando aquí en voz alta, y ustedes están formando parte de mis propias reflexiones, cuán mezquinos somos, y sin embargo, ni remotamente sospechamos que somos mezquinos, y que en el lado oculto de sí mismos, cargamos la mezquindad. A veces pensamos, si este grupo, o estos grupos esotéricos gnósticos caminaran mejor, seríamos 164 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 018. El lado oculto de la luna psicológica más felices, parece que como que nosotros reclamamos un mundo ideal para trabajar. Que si nos fuéramos a las montañas, si nos fuéramos a los valles más profundos, creeríamos que así caminaríamos mejor. Mas, ¿de qué sirve encerrarnos en una cueva, cuando dentro de sí mismo cargamos todos los factores que producen envidia, odio, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera? Los aquí presentes no son una mansas ovejas, o no somos, decía tío Lucas, porque perfecto solamente hay uno, y es el Padre. Nosotros no somos perfectos, eso es obvio. Aquí, veo a muchos hermanos reunidos, bueno, estoy exagerando la palabra muchos. Un pequeño grupo de hermanos reunidos, ¿están seguros los aquí presentes de constituir, precisamente, un núcleo de fraternidad, de amor y de belleza? Nunca, nadie de los aquí presente ha criticado a nadie. Y cuando están en plena asamblea, ¿se han tratado siempre con un amor nunca visto? ¿Jamás han disputado entre sí? Cada uno, ¿cómo ve a cada uno? Creo que no se ven muy bien. Actualmente, aquí están todos reunidos como santitos, sí, así es. Pero en el fondo de ustedes saben que hay envidias, disputas, odios, críticas malsanas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo saben, sí. Sin embargo, cada cual ve los errores en los demás, pero no los ve en sí mismos. A nadie se le ocurre que el error que está viendo en otros, pues, lo carga dentro de sí mismo. Eso no se le ocurre.
Son pocos los hermanos